Continuamos con el módulo de hombro con el doctor José Luis Osma. El doctor nos visita desde Bucaramanga, Colombia, trabaja en el hospital de Bucaramanga, en la Universidad de Bucaramanga y también en su práctica privada en su clínica. En este momento nos va a hablar sobre la transferencia del trapecio inferior, conceptos e indicación. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación, muy contentos la hemos pasado y sobre todo integrando nuestros conocimientos. Siguiendo lo del doctor Barros, que hace una excelente presentación, una introducción a una de las indicaciones del manejo del manguito rotador irreparable, vamos a hablar hoy de trapecio inferior. El objetivo de hoy básicamente es describir la indicación del trapecio inferior. Quiero ser claro que el dorsal ancho es el que siempre ha tenido más experiencia en el tiempo. Hay muchos artículos sobre eso en el mundo y es una técnica reproducible, tanto la del dorsal ancho como la del trapecio inferior, y sobre todo el trapecio inferior para lesiones postero superior y especialmente, como decía Hugo, en lesiones que tengan que ver sobre todo con el infraespinoso y el supraespinoso. Ya vemos esta parte anatómica de uno de nuestros trabajos, que lo que nos corresponde hoy sobre el trapecio inferior es mirar la zona posterior-superior, sobre todo la parte del infraespinoso y supraespinoso, en esta imagen de un manguito de un paciente joven que no tiene reparabilidad con esta vista artroscópica. Ya ahí tenemos las condiciones, Hugo lo acaba de decir, de reparabilidad, y estoy totalmente de acuerdo. Si uno no está en condiciones de repararlo, pues es un primer criterio. Pero tenemos que tener que la irreparabilidad tiene varios puntos que hay que tener en cuenta, vamos a ver más adelante las imágenes radiológicas, pero que tenga una retracción del tendón de más de un paté mayor de 2, que tenga más de 6 meses de evolución el paciente, que tenga un Gutelier 3 y 4, muy importante, como lo acaban de explicar, y que esa insuficiencia del manguito rotador se traduzca en una disminución del espacio subacromial. Y lógicamente que el paciente que tiene que tener un estado de artrosis, mínimo menos de 2, para poder pensar uno que ese manguito es reparable o que tenga otra opción como el proceso protésico que vamos a revisar más adelante también. Y las imágenes radiológicas que uno tiene que tener en cuenta para irreparabilidad o la predicción de fracaso, de ruptura, pues ya vimos que la distancia acromioclavicular humeral acromial menor de 7 milímetros, un ángulo crítico mayor de 35 grados, una MADA que esté en 1 y 2 para poder uno decir, es irreparable, pero yo puedo indicar la transferencia, y lógicamente que tenga un Gutelier mayor de 3 y un paté mayor de 2, como vemos en la foto de la derecha, en la estrellita, un paté 3 ya es un signo de irreparabilidad. Ya los estudios en el tiempo han visto que si alguno o dos criterios de estos, sobre todo los de Gutelier, están presentes, muchos de esos manguitos que reparan van a tener una ruptura muy pronto. La transferencia del trapecio inferior se usa en pacientes que clínicamente pues esté en condiciones de hacerlo, como hemos hablado, que ese paciente tenga cambios degenerativos muy leves, o sea, AMADA menor de 2, y que sea un paciente joven activo, y sobre todo que tenga pérdida en la rotación externa activa y algunos hallazgos clínicos que vamos a mirar. Vemos que este paciente que vamos a la derecha, vemos que el paciente tiene un lag sign positivo. En los estudios biomecánicos, esta es una prueba que nos indica que el trapecio inferior no está funcionando. Este es un lag sign y podría ser una de las indicaciones claras, decir, les va mejor con el trapecio inferior porque la rotación externa está disminuida activamente. Pero como dijimos, no debe ser un paciente que no fume, que tenga pseudoparálisis y dolor, porque eso es muy importante para la indicación de la transferencia, y que hay que mirar si tiene el signo del soplador del cuerno positivo, porque de todas maneras tenemos que tener en cuenta el redondo menor para la toma de decisiones. Esté o no el suescapular indemne, sí es importante que el suescapular esté indemne, porque forma parte también de, si está roto, tendremos que pensar o hacer esta transferencia o sumarle una combinada con dorsal ancha para estabilizar el hombro. Biomecánicamente, en estudios de cadáver y todo, ya el trapecio inferior ha ganado un poquito de buenos resultados, son estudios de laboratorio
sobre el dorsal ancho del que tiene más experiencia en el mundo, pero hemos visto que cada vez el trapecio inferior, pues algunos ya lo estamos realizando porque tiene una mejor indicación en el sentido que anatómicamente está orientado con las fibras del infraespinoso y que en estudios de mecánicos le va mejor que los del dorsal ancho. Y que en esos estudios biomecánicos, siguiendo los conceptos de las transferencias, el trapecio inferior sigue la línea del infraespinoso y entonces el receptor y los tendones transferidos deben cumplir las líneas de tracción similares, y eso es lo que pasa con el infraespinoso y el trapecio inferior, que siguen la misma línea y que mecánicamente, biomecánicamente, con los estudios de Olmid se ha comprobado que sí va mejor que con el dorsal ancho. Esta imagen es para mirar que estamos hablando de manguito rotador irreparable, pero todo esto del trapecio inferior empezó sobre todo con los cirujanos de mano, con el doctor Sam, que muchos se pueden hacer transferencias de lado contralateral, como lo muestra este esquema de esta figura que yo tengo. Entonces claramente sí es una acción de manejo mecánico del estudio muscular del hombro, especialmente en este caso que estamos hablando de reparabilidad, pero en parálisis también se usa la transferencia de lado contralateral. El latísimo dorsi, ya lo decía, ya está comprobado que sí sirve, sobre todo en posterosuperior también, pero ahorita está más utilizado en anterosuperior, en cual su escapular esté comprometido. Eso no quiere decir que tampoco no se pueda usar para posterosuperior, pero cuando el paciente tiene un drop sign, ¿sí?, este signo de caída, le podría indicar uno que va mejor el latísimo dorso que con el lag sign. Cuando tiene el lag sign va mejor el trapecio inferior. Eso es no es que sea algo exacto, pero hay que tenerlo dentro del hallazgo clínico del paciente. Todos tenemos que saber que el trapecio, cualquier músculo a transferir, tiene que tener un estado mecánico, clínico y funcional mayor de 4. Esta es la forma de valorar con o sin resistencia el trapecio inferior. Lo tenemos que valorar porque muchas veces hacemos la transferencia y no sabemos cómo anda también nuestro músculo. Entonces, si tenemos una programación de un paciente, podríamos empezar a preparar ese paciente también para que ese músculo a transferir del trapecio inferior también esté en condiciones para el día de la cirugía. El trapecio inferior y lo mismo que el dorsal ancho se han hecho con técnica abierta, ahora con artroscópica asistida, ya las curvas de aprendizaje están corriendo. La forma de acceder a la toma del trapecio inferior con incisión a paso de vertical así como horizontal. Y yo les quiero compartir hoy este paciente, 57 años, 8 años de evolución de una lesión del manguito rotador, que básicamente me consultó por dolor y fatiga, y vemos en el examen, tenemos un drop sign aquí, y sí, es positivo, el paciente claramente, este es el momento de la cirugía, ¿sí? Es el drop test, perdón, ¿sí? Y tenía también, como vimos anteriormente, el lag sign positivo. Tenía estos signos, no se veía muy ascendida la cabeza en la radiografía simple, pero sí vimos una infiltración ya más de 3, un Guttelier 3, un ascenso de la cabeza humeral. En la resonancia sí se ve el ascenso, y vemos en la flecha que yo me veo ahí con el solecito, indico que es un PATE 3, o sea, reunía criterios clínicos de función, de consulta y radiológicos para pensar o decir que ese manguito no es reparable, como vamos a ver en la película, y de todas maneras por la edad y por la función del paciente, los requerimientos era candidato a una transferencia, y yo decidí hacerle una transferencia del trapecio inferior. Esta es una parte esquemática para mirar que la estrellita o el solecito en el esquema es un PATE 3, que era lo que tenía el paciente, o sea, había una correlación de irreparabilidad. Y aquí vamos a ver... Listo. Aquí vemos gracias, era el conector. Vemos la incisión, como decía antes, se hacía vertical. Aquí la forma de disecar el trapecio inferior. Hay una seguridad neurológica por los estudios anatómicos. Yo no lo hice con fascia lata ese día por cuestiones del banco, entonces lo hice con semitendinoso. Se puede hacer con fascia larga, es todo lo hice abierto en esa ocasión. Vemos aquí el injerto y aquí estamos insertándolo en la huella del infraespinoso, como lo dicen los estudios biomecánicos.
Y aquí ya hemos reparado la parte del espacio subacromial y nos vamos allá a incorporar el injerto tomado con el aloinjerto de aumentación, en este caso que fue con semitendinoso. La mayoría de series son con tendón de Aquiles, pero hay varios estudios. Aquí estamos ya terminando la incorporación y la aumentación con el aloinjerto de semitendinoso y gráciles. Ese día yo utilicé tres aloinjertos para hacerlo más robusto, y ya tenemos pues la toma y la finalización del injerto. En este momento probamos, ya cerramos, ahí vemos los portales artroscópicos que se hicieron, y básicamente tenemos cómo se hace la técnica quirúrgica. La rehabilitación, y una de las indicaciones más importantes, aparte de estos criterios, es que el paciente sea positivo para la rehabilitación. Si el paciente, porque va a tener, como vemos en este esquema, en esta diapositiva, unos periodos de 6 semanas en abducción y rotación externa, como lo vemos acá en este posquirúrgico, y progresivamente vamos a empezar a hacer movilidad pasiva a la 12ª semana, y no solamente hasta la 12ª semana, en forma progresiva y prudente vamos a ganar la rotación interna. Entonces, como ven, más o menos al final tenemos, después de 6 meses, vamos a empezar movimientos ya, actividades no restringidas de la movilidad del hombro. Este paciente, pongamos, ha sido un excelente paciente y se cumplió paso a paso la rehabilitación y el manejo, y en este momento vamos a ver el buen resultado que tenemos con él. Aquí tenemos la flexión, vemos la cicatriz de la toma del trapecio, la rotación externa activa sin problemas. Y aquí vemos que la rotación interna, aunque está disminuido en sus dos hombros, en el hombro derecho llega por ahí al E3, pero hay que hacerla prudente para evitar una reruptura del trapecio, como sucede también con el dorsal ancho. Entonces ya más o menos un año posoperatorio. Este paciente, por desgracia, tuvo un trauma en su casa y se luxó el hombro operado. Entonces, lamentablemente ese día entré como en depresión, dije no, nos tocó semejante situación de esfuerzo que habíamos hecho, tuvimos que hacerle una cirugía artroscópica y revisamos la lesión de Bankart que vemos ahí, hicimos la reparación, pero me sirvió para hacer un second loop de esta cosa tan hermosa que se ve ahí. Vi cómo se incorporó la parte del semitendinoso para agarrar el trapecio, y le da uno una alegría. Entramos de un pavor a una alegría, como dice, de ver cómo se había incorporado un año después el tendón transferido a la huella del infraespinoso. Aquí vemos otra imagen artroscópica de ese paciente cuando yo le reparé la lesión de Bankart. Entonces funciona clínicamente, funciona biológicamente, y mire la ligamentación, podríamos hacer, o la tendonización, la parte biológica, cómo se incorporó. Para no olvidar, las lesiones irreparables posterosuperior del manguito rotador tienen varias opciones, y entre esas tenemos también las transferencias, tanto el dorsal ancho como el trapecio inferior, todo lo que explicó Hugo, inclusive depende de las características del paciente y todo, pueden terminar en un reemplazo reverso. Voy a adelantarme un poquito. El reemplazo reverso solamente mecánicamente lo que corrige es la flexión, él no maneja rotaciones externas, por eso hay que mirar si el paciente que tiene para sumarle al reemplazo una transferencia tendinosa. Funciona en paciente joven que requiera fuerza, y esa cruz amarilla es que sea súper positivo para la rehabilitación, que tenga pérdida de la rotación externa activa, que tenga sobre todo un lag sign positivo como este paciente, que tenga dolor, que no tenga una MADA mayor de 2, que la infiltración grasa sí sea mayor de 3 con criterios de reparabilidad, y que tenga pronto un PATE 3, que ya como vimos en este caso, que es difícil la retracción. Vemos aquí el esquema de la toma del trapecio inferior, y que, como decía, se puede utilizar tendón de Aquiles, o como en este caso yo utilicé aloinjerto de semitendinoso y gráciles. Muy gentil por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Osma.